Buenas tardes, mi nombre es Raúl y estoy aquí con Andrea en NutroMi Radio, el programa de nutrición y entretenimiento en Paterna Hora, que podéis escuchar cada martes a las 6 de la tarde en la aplicación de Paterna Hora en Spotify y en iVoox. Buenas tardes. Es que no me has dejado decir buenas tardes. Porque lo he dicho muy rápido. Hoy tenemos de primera invitada de esta temporada y la última de la anterior temporada. Es Pilar. Aplausos a Pilar. Hola, gracias. Es todo un honor estar aquí otra vez con vosotros y muchas gracias por invitarme. Hoy Pilar, viene ya como dietista nutricionista oficialmente. Correcto, ya somos y viene... todos oficiales. Sí, por fin. Sí. Ya, lo que nos ha cortado. Y viene a hablar de su TFG, que era trastorno de la conducta alimenticia, redes sociales y el papel del nutricionista. Sí. ¿Quieres algo, antes de empezar ya a meternos en el TFG y preguntarte cositas, quieres contarnos algo, pues no sé, de consulta, proyectos, Instagram? Sí, acabo de lanzarme a las redes sociales con una cuenta que se llama nutri.demeter, tanto en Instagram como en TikTok y como en Facebook, y allí iré colgando cositas y también tendréis unos links para poder contactar conmigo por si os interesa. Qué guay, pues ya sabéis, si ya podéis seguirla, o sea, ahora mismo, mientras nos escucháis, podéis darle al botón de seguir, igual que a nosotros si no nos seguís, por favor. Ya aprovechando. Y nada, ¿empezamos ya? ¿Estás Sí, lista? claro. Pues adelante. Bueno, lo primero de todo es que no sé si has dicho el título del TFG de Pilar. Sí, lo he leído. Vale. No está Bueno, lo atento. recuerdo. Los trastornos de la conducta alimentaria, redes sociales y el papel del nutricionista. Porque, primero, antes de empezar, con lo primero de todo, ¿qué es un trastorno de la conducta alimentaria? Yo creo que hace falta definirlo previamente, Sí. ¿no? Antes de comenzar. Bueno, pues los trastornos de la conducta alimentaria realmente son enfermedades mentales que afectan a la forma de alimentarse y de relacionarse con los alimentos. Entonces, están íntimamente relacionadas con la psicología y también con la nutrición y la alimentación. O sea, entonces, para tratar un trastorno de la conducta alimentaria, a lo mejor me estoy adelantando un poco, sería necesario el papel de tanto un profesional de la salud mental, ¿no? ¿Sí? Como el papel de un profesional de la nutrición. Sí, correcto. Al final es un equipo multidisciplinar el que se encarga de tratar este tipo de pacientes. ¿Y por qué has hecho el TFG sobre este tipo de temas? ¿Crees que han aumentado o van en aumento o ha cambiado algo? Sí, evidentemente yo pensaba que estaban en aumento y por eso lo hice. Lo quise relacionar con las redes sociales porque creo que es un factor de riesgo para que los TCAs estén en aumento. Y cuando lo pensé me parecía un trabajo perfecto, relacionar las redes sociales, que es algo que está hoy en día en la calle, con un trastorno de la conducta alimentaria, que también es un tipo de enfermedad mental que ahora también están como muy de moda, por decirlo de alguna manera, porque la gente está alzando la voz con este tipo de patologías, y intentar relacionarlo de forma que viéramos realmente si hay un factor de riesgo por el consumo de las redes sociales que desencadenen TCAs. Es decir, relacionar estos tipos de trastornos, ¿no? con las redes sociales, que de hecho últimamente no, yo creo que hace muchos años ya lleva como en auge todo el tema de las redes sociales, pero es que últimamente es como que se nos bombardea con un montón de temas de nutrición. El otro día vimos varias cosas, bueno. Sí. Ya hablaremos de estos temas en otro tal. Pues nada, vamos a continuar con... Bueno, ya hilando un poquito por donde venía Raúl con el tema de las redes sociales y eso, hemos leído así tu TFG y queremos que cuentes aquí pues lo que has encontrado de redes sociales, cuáles son las que más utilizan, para qué, y esto también lo añado, que no estaba en las preguntas, qué rangos de edad pues lo suele utilizar más, etcétera. Cuéntanos cosas que has visto. Pues a ver, primero vi que había muchos tipos de redes sociales. O sea, hablamos de redes sociales y pensamos que todas son las mismas y no, hay distintos tipos de redes sociales, como las laborales, en las que se comparte información, y luego las generalistas. Las que más se usan son las generalistas, y en el caso de mi TFG son las que a mí me interesaba estudiar, porque son en las que, digamos, hay más problemas relacionados con el riesgo a padecer TCA. Son las que usan los adolescentes y eran las que yo quería ver.
Por ejemplo, vi que en España la red social más usada era Instagram. Y ahora, pues TikTok, lo que pasa que esta es muy nueva, pero por ejemplo, a nivel mundial la más usada es Facebook. O sea que todo esto de que nos dicen ahora de que no, Facebook solo lo usa la gente mayor, no es verdad, es la red social más usada en el mundo. Pero nosotros sí que usamos más Instagram y TikTok. Probablemente cualquiera de las tres, Instagram, TikTok o Facebook, son porque al final son muy fáciles de utilizar, son muy cómodas para relacionarse, para subir contenido, para subir vídeos, y al final que tus amigos, tu grupo social use una aplicación como puede ser TikTok va a hacer que tú la uses también si quieres comunicarte con ellos. Y otras redes sociales, por ejemplo, el tema de YouTube, o redes sociales más destinadas a vídeo. Sí, por ejemplo, a nivel mundial, YouTube también era una de las más utilizadas. Aquí era un poquito menos, no recuerdo exactamente en qué puesto estaba, pero también era una de las que se utilizaba. O sea, englobas redes sociales como todo, ¿no? Sí. O sea, Instagram, Facebook, YouTube, sí, todo este tipo un poco como las generalistas en las que realmente lo que se hace es compartir información. A veces, pues, información que puede ser práctica, como consejos y cosas así, y simplemente, pues, a lo mejor más Instagram, Facebook, TikTok, información también personal. Y con el tema de redes, ¿por qué crees que han aumentado tanto el tema del uso? ¿No? Estás diciendo que Facebook, aunque parece que sea de la menos utilizada, pero ¿por qué crees que han aumentado ese uso? Pues el uso ha aumentado porque ya todo el mundo tenemos un smartphone. Entonces todo el mundo tenemos un smartphone, todo el mundo tenemos una conexión a internet, todo el mundo puede estar en una red social, puede ser usuario. Entonces, había uno de los artículos que leí que decía que el 90% de los adolescentes mayores de 11 años ya eran usuarios de redes sociales. O sea, el 90% es prácticamente ya todo el mundo. O sea, todos nuestros adolescentes, preadolescentes a partir de 11 años, ya son usuarios de redes sociales. Y otro que me resultó muy curioso fue que decían que en el 2025, que eso es dentro de 2 años, habría 43 millones de usuarios en España. ¿Y cuántas personas somos en España? 48. Claro. O sea, ahora somos 48 millones y decían que dentro de 2 años va a haber 43 millones de usuarios de esas redes. Madre mía. O sea, dentro de 2 años habrá que verlo o no, pero es como todo el mundo usando redes sociales. O sea, los niños de 1 o 2 años igual no tienen, pero ya claro, está. niños de 2 años, a lo mejor los extremos, ¿no? Los Claro. dos Sí, extremos, correcto. por abajo y por Probablemente arriba. las personas más jóvenes, los bebés no, y las personas más mayores tampoco, pero el resto sí. Qué fuerte. Y también en relación un poquito con esto, hablas de FOMO. Sí. Que, bueno, nosotros lo escuchamos porque hicimos también un trabajo y eso en clase, pero explícanos qué es el FOMO y qué relación tiene con esto. Realmente el FOMO son unas siglas en inglés que en castellano vienen a decir como el miedo a perderse algo, a perderse cosas. Al final estamos tan conectados a las redes sociales, tan conectados a Internet, en los que compartimos información de nuestra vida y el resto de nuestra comunidad comparte información con nosotros, que cuando no tenemos esa conexión creemos que estamos de cierta manera desvinculados del mundo. Entonces están pasando cosas y yo no puedo verlas, no soy capaz de verlas porque no tengo esa conexión. Aquí hay que ver un poco la importancia de que al final los adolescentes a día de hoy se relacionan en las redes sociales. Hay muchos que ni siquiera han conocido otra forma de relacionarse que no son las redes sociales. Entonces no son conscientes de que hay más mundo fuera de ellas. Entonces cuando no tienen una conexión a internet, cuando no están en esas redes sociales, viene un estado de ansiedad por eso, por no poder estar conectados y por estarse perdiendo cosas. Yo creo que esto a nivel mental, y esto ya los psicólogos lo dirán y ya lo iremos viendo, esto se convertirá realmente en un trastorno mental, un trastorno de la conducta que traerá bastantes problemas. El miedo a perderse las cosas, ¿no? Correcto, Esto. pero por no estar conectado. O sea, no el miedo a perderte las cosas porque te han castigado en Sí, casa sí, y no puedes imagino, salir, que era imagino. igual lo que nos pasaba a nosotros. No, el miedo a perderte algo porque estás encerrado en casa pero no tienes conexión. O estás en cualquier parte del mundo pero no tienes conexión. De todas formas, o sea, yo creo que sí. O sea, como usuario de redes sociales me parece imposible poder ver todo el contenido de redes sociales Qué va. y más sobre el tema del algoritmo, que parece que el otro día, no sé si lo llegamos a comentar aquí, creo que no, con el tema del jengibre, hablamos del jengibre en el programa pasado, y hay unos shots de jengibre que me han saltado 14 vídeos de diferentes personas, pero exactamente el mismo vídeo hecho por diferentes personas, incluso con la misma canción. Digo, es que esto sí, o sea, el algoritmo quiere que yo haga esos shots de jengibre que no pienso hacer. Claro, me parece curioso que te salte a ti, o sea, que no estás tan relacionado a nivel de consulta, o sea, por ejemplo, con el tema del jengibre, ¿sabes? No lo sé, pero me han spameado Y a mí, con o sea, ese yo no tipo los de había contenido. visto. Por eso digo que lo del Es FOMO como al final, curioso, o sea, claro. o como lo entiendo yo,
si es el miedo a perderte algo, o sea, yo obviamente me estoy perdiendo todo porque solo me están enseñando shots de jengibre. Claro, sí, pero tu realidad ahora mismo, cuando todo te han enseñado solo eso, tu realidad es esa. Claro. Y además tu realidad, cuando la has visto 7 veces y 7 veces lo mismo, esa realidad es real. O sea, eso que te están contando es verdad. Igual no lo es. O sea, igual su calidad científica es ninguna. Pero para ti, que te están llegando todos esos mensajes, que eres un adolescente, todo lo que te están contando, que además ha sido como activado 7 veces, Sí. es real. Además, es que si por lo que sea tú sientes esa necesidad, o por lo menos ese shot de jengibre te cubre unas necesidades que tú tienes, al final te lo vas a acabar tomando Ya, o comprando. Pero a mí me da miedo, y bueno, ahora entraremos en el tema de los TCAs, pero un poco antes de llegar a eso, el tema de que parece que si tú ves un tipo de contenido, ¿no? El ejemplo son los shots de jengibre, pero si ves un tipo de contenido, siempre te spamean ese tipo de contenido, y a no ser que tú abras y diversifiques ese tipo de contenido, es como que entras en el círculo, ¿no? Que es lo que decías de la realidad. Al final, aunque me estén dando un discurso que es mentira, me lo voy a creer porque lo estoy viendo 14 veces seguidas. Claro, o sea, al final hablábamos del impacto de la alimentación que tienen las redes sociales también. Viene un poco a eso. Al final, mi algoritmo, evidentemente, siempre me saca vídeos relacionados con alimentación, con cocina, con nutricionistas, con gente que hace deporte. Entonces, cuando yo entro en ese bucle, no sé cómo funcionan los algoritmos, pero el algoritmo directamente lo que me lanza es cosas con alimentación positiva, alimentación saludable, ejercicios. Entonces, esto es lo que hace que nuestros adolescentes, que al final no tienen una personalidad creada, real, digan todo esto que a mí me están enseñando, que son mismos mensajes prácticamente, son reales y son verdad. Y yo tengo que adaptarlos. Y yo tengo que formar parte de esos mensajes. Y esta es la realidad. Y si yo no consigo la realidad, es cuando entro en un problema. O sea, que tú crees que las redes sociales sí que tienen un gran impacto sobre la alimentación de las personas, sobre el... Claro, o sea, imagínate que tú eres capaz de ver 1000 vídeos de TikTok al día y de esos 1000 vídeos, 900 son de una alimentación que puede ser real o no, puede ser buena o no, pero son de un tipo de alimentación. Tú vas a querer conseguir esa alimentación y muchas veces no vas a conseguir llevar esa alimentación o tú vas a desear tener el cuerpo que te están diciendo que debes de tener y muchas veces no va a ser real poder tener ese cuerpo. Y esto es lo que te lleva al posible trastorno de la conducta alimentaria. Al final, creer que lo que estás viendo es una realidad mantenida en el tiempo y a la que tú no puedes llegar. Entonces sí que estaría relacionado, ahora ya entramos un poco en materia del TFG, sí que estaría relacionado entonces el tema de los TCAs, ¿o crees que estaría relacionado el tema de los TCAs de los trastornos de la conducta alimentaria con las redes sociales? O sea, te estarían impulsando. Claro, al final realmente cuando tú subes contenido a internet lo que estás buscando es una aprobación social. Yo subo un contenido, subo una foto bien de mi cuerpo, de lo que estoy haciendo, de lo que estoy comiendo, de con quién estoy y lo que busco es una aprobación social que puede venir en forma de un like, lo comparto, escribo, lo comento. Eso para mí, como adolescente, que estoy creando mi personalidad, es la aceptación social. Y entonces yo digo, vale, bien, estoy aceptado por el resto de personas que están a mi alrededor. Cuando eso no lo tengo, cuando no tengo likes, cuando no tengo seguidores, o incluso cuando tienes completamente lo contrario, que es gente que te está diciendo, pues igual deberías de tener menos esto, o más esto, o comer esto otro, es cuando tú entras en ese tipo de distorsiones en la que no eres capaz de discernir la realidad de la ficción, entras en estados de frustración porque tú quieres llegar a eso y no lo estás consiguiendo, entras en estados de pensamientos negativos constantes porque además los estás recibiendo o no estás recibiendo positivos y tu mente al final elabora cosas que no son reales y es cuando pasas al trastorno de la conducta alimentaria. Por todas estas cosas que te pueden llevar de las redes sociales, que como siempre decimos, al final lo que ves en redes sociales son momentos puntuales, cosas irreales y a veces mensajes sin ninguna base científica. Pero que los vemos ahí, los vemos por gente que al final les hemos dado un prestigio que no lo tienen en absoluto y nos lo creemos. Y si me salen 7 veces, como tú estabas diciendo, más me lo creo. Claro, porque piensas que es tu realidad y es lo que deberías hacer. Exacto, yo creo que en el último programa, antes de todo el verano, sí, hablábamos de estos claro, temas, hablábamos ¿no? exactamente de esto también. Yo lo doy a la lupita y me sale comida, gatos y gente muy fuerte. Sí. Claro, entonces, ¿cuál es tu vida? Comida, gatos y gente muy fuerte. Claro. Entonces, ¿tú qué quieres tener?
comida, gatos y estar fuerte. Exacto. Si eso no lo tienes y además no tienes una estructura mental, unos apoyos, unos referentes, o sea, es una enfermedad multifactorial, o sea, no depende solo de veo esto y me lo creo. Lleva muchas cosas a nivel psicológico, a nivel mental, a nivel físico, social, adheridas, ¿vale? Pero al final tu realidad, por simplificar, puede ser esa: gatos, comida y estar fuerte. Si no tengo gatos, no tengo acceso a esa comida que me están enseñando, que muchas veces ni siquiera se tiene acceso a ese tipo de comida o a ese tipo de elaboraciones, y no tengo gato, soy un fracasado. O sea, eso es lo que realmente esto provoca en esas mentes. Es decir, soy un fracasado, o sea, no llego a lo que realmente debería de llegar, y para el resto aparentemente es tan fácil. Porque lo están publicando como, bueno, como, mira, oye, me he levantado y tengo a mi gato. Oye, me he levantado y mira qué fuerte estoy. Oye, me he levantado y mira qué comida me he hecho. Que no es real eso, pero lo simplifican así. Claro, y antes, bueno, ¿queréis preguntar algo? No, sí. Y para esas personas que pudieran estar en la situación y que nos estén escuchando, ¿cómo podrían discernir un poco de qué cuentas deberían seguir o de qué cuentas deberían huir que pueden entrar en ese bucle? Pueden hacerles, pues, entrar en esa realidad que no es real. A ver, cuando ya están dentro del trastorno de la conducta alimentaria, es muy difícil discernir que lo que te están contando no es verdad, porque realmente crees que esa realidad es la verdadera, esa es la realidad que te llena, tú estás ahí dentro y los equivocados son el resto. Por eso este tipo de pacientes y de patologías son pacientes muy complicados, que hay que saberlos llevar, son enfermedades que se alargan mucho, que a veces cronifican y que llevan a la muerte. O sea, hay que decirlo, o sea, los trastornos de la conducta alimentaria llevan a la muerte a las personas. No es algo que te pasa en un momento puntual en la adolescencia y que se te cura cuando te haces mayor y cuando maduras. No tiene por qué. Y si no recibes la ayuda que necesitas y si no recibes el apoyo que necesitas, puedes llegar a morir. Y eso es algo que no se sabe. Que no se sabe porque no se cuenta. Porque hay como una especie de tabú, igual que hay un tabú en las enfermedades mentales, hay un tabú en los trastornos de la conducta alimentaria. Yo no sé si conocéis algún caso, pero yo los pocos casos que conozco son casos que tú como que has oído. Nadie ha venido y te ha dicho, esas personas no han venido, o nadie ha venido y te ha dicho, mira, tal persona tiene un trastorno de la conducta alimentaria. Una de las cosas que he leído, por ejemplo, en el TFG, era que comentaba varias frases que eran mitos, ¿no? Que se decían de mitos. Uno de esos mitos era, por ejemplo, lo que comentabas de es algo de adolescentes, es algo normal, es algo pasajero, es algo transitorio. Claro, hay muchas veces que no se le da, no se le presta suficiente atención a tengo un hijo, tengo un hermano, tengo un primo, tengo un amigo que de repente ha dejado de comer o está comiendo menos o está haciendo muchísimo ejercicio, porque bueno, pues porque piensas que es pues una etapa, está en la adolescencia, está a otras cosas, no tiene tiempo, se quiere ver mejor porque al final en la adolescencia es cuando pues más nos importa el físico, pero es importante perseguir esas cosas y es importante que eso no llegue a más. O sea, es verdad que en un momento puntual de tu vida puedes intentar verte mejor físicamente o intentar comer mejor, que esto es algo que deberíamos de hacer todos, pero que esto no se llegue a cronificar, o sea, que no llegue a haber un exceso de preocupación por esto que al final sea contraproducente para ti. Pero volviendo un poco al tema de las redes sociales, teóricamente, ¿a qué edad se puede empezar a utilizar las redes sociales? ¿13 años, 14 años? Legalmente, no lo... Legalmente, 18, no, creo que O 16. creo que con 14 años ya puedes. Ya o sea, puedes yo me utilizar. hice redes sociales y nadie me preguntó. Ya, eso es otro tema. Pero... O sea, creo que hay algunas en las que necesitas una especie como de tutor, o sea, alguien que firme, tu tutor legal o algo así, pero lo hemos hablado muchas veces, nadie te pregunta. Claro, pero si tú pones tu edad y pones que tienes 27 Claro, años, exacto. ¿quién va a No sirve de comprobar? nada. Al final están entrando gente muy, muy, muy joven, bueno, pequeña en realidad, porque al final que tienen 10, 11 años, ya estamos hablando de... Claro, sí, estamos hablando de que con 11 años ya son usuarios de redes sociales. Un 90% de las personas de 11 años ya son usuarios. Claro, son Claro. súper susceptibles a este ¿Cómo tipo han de llegado ahí? información. Pues, francamente, ¿cómo han llegado? A mí me da un poco igual. O sea, el problema es qué contenido están viendo. ¿Y cómo, no tenéis por qué contestar, ¿eh? Pero cómo regularías de alguna manera ese tipo de cosas? ¿Se te ocurre alguna manera? Por curiosidad. Porque yo, por ejemplo, he escuchado mucho lo de tener que poner tu DNI, que en otros países sé que se hace, sobre todo con el tema de algunos videojuegos. En Corea, por ejemplo, sí que se tiene que poner el DNI para jugar a juegos que tienen micropagos en su interior, ¿no? Entonces, ¿tú crees que sería
una forma de hacerlo? ¿O se te ocurre otra forma mejor? Algo para que esas personas, que por lo menos ya ese límite de edad, aunque sean 14 años, que al final 14 años sigue siendo totalmente influyente, ¿no? Pero ese límite de edad se elimine. A ver, yo soy contraria a poner límites. O sea, ¿tú A mí- crees que está bien como está? A mí, no. A mí no me gusta poner límites porque yo creo en las libertades de las personas y tengan la edad que tengan, ¿vale? Pero también creo que cuando son muy jóvenes y no tienen, pues eso, experiencia, capacidad, están en pleno crecimiento, en pleno desarrollo, al final alguien tiene que ser responsable de ellos y aquí son sus padres. Entonces creo que lo importante es la educación. Al final, si tú educas a tu hijo desde una edad temprana a que tenga un criterio, a que él pueda ver de una forma crítica y consumir de una forma crítica las redes sociales y que esté viendo que a lo mejor, por poner un ejemplo más claro, una página pro Ana y pro Mía, que son las que hacen apología de la anorexia y de la bulimia, tú le has enseñado lo que es la anorexia, lo que es la bulimia, has hablado con él, le has dicho realmente por decirlo de alguna manera, el estilo de vida, el estilo de alimentación que debe llevar cuando él entre, porque al final va a entrar y es muy difícil ponerle vayas al campo, a uno de estos lugares en los que se habla de anorexia o de bulimia y se promueve y se dice que hay que adelgazar y que para ser princesas hay que ser delgadas extremadamente delgadas, a cómo ocultar el no comer y a todas estas cosas. Él, si tú ya le has enseñado, él por lo menos tiene que ser capaz de decir, oye, que igual esto que me están enseñando no es verdad. No digo que no diga es mentira, pero sí que tenga la capacidad crítica de decir, igual esto que me están diciendo no es verdad. Y además tienes que haber tenido la suficiente confianza con tu hijo para generar un clima en el que cuando vea eso, vaya y te diga, oye, acabo de ver esto. ¿Esto es verdad? ¿Esto es real? ¿Esto es sano? Yo creo que esto es complicado y creo que no se hace, pero porque tampoco todo el mundo sabe lo que es un trastorno de la conducta alimentaria. Porque yo estoy segura que si los padres lo supieran, le darían más importancia y educarían a su hijo en un trastorno de la conducta alimentaria para que no entrara en él. Bueno, has dicho lo de pro Ana y pro Mía, que ahora volveremos a eso que te quiero preguntar. Pero antes, y el tema de... porque de la brecha tecnológica, bueno, brecha tecnológica entendida como brecha de edad, porque, por ejemplo, el otro día estaba comentando con mi madre, me dice, ahora ves a gente con niños que no sabes si es su abuelo o es su padre, porque ves a un señor muy mayor que de repente tiene un niño de 6 años y yo pienso en mi madre obviamente será más mayor que ese hombre, pero pienso en mi madre y ella no se sabe manejar bien con las redes sociales. De hecho, he sido yo quien la ha impulsado y ahora se ve cosas de nutrición también en esto del podcast, ¿no? Entonces, esa brecha tecnológica o esa brecha de edad, por así decirlo, ¿no crees que ellos a lo mejor ya no es que no sepan que no es un TCA, sino que no saben qué contenido están consumiendo sus hijos en las redes? Es posible que este sea uno de los casos de por qué se hace un consumo tan negativo de las redes sociales, por qué nuestros adolescentes hacen un consumo tan negativo, porque a lo mejor no somos capaces de controlarlo. Por eso voy a que realmente igual no es necesario controlarlo, aunque yo sí que creo que cuando tienes cierto contenido, como por ejemplo vosotros que ya tenéis una experiencia mucho mayor en redes sociales en el que subís cosas, yo ahí sí que estoy a favor de lo que tú decías, de un DNI, una profesionalidad, como tú eres profesional de las redes sociales y tienes este DNI, esta identificación, este número de colegiado y entonces te responsabilizas de lo que subes, ya no tanto de la persona que lo ve. O sea, que te haces una cuenta de creador y claro, esa cuenta de creador, si va asociada a un trabajo... Pues... Correcto, exacto. Al final sí te aseguras de que se supone que la persona que está subiendo ese contenido sea un contenido de calidad que... Claro, pero yo creo que eso va en contra un poco de las redes sociales porque es como que cualquiera puede subir cualquier cosa y eso es un poco lo bueno entre comillas, porque todo hay que cogerlo con pinzas. Claro, de las es lo redes bueno, sociales. pero también es lo negativo. Al final estás compartiendo información y muchas veces es información personal con gente que no sabes quiénes son, ni qué uso van a hacer de eso. Que también lo hablábamos en el último día que estuvimos aquí, que hablábamos un poco de... Bueno, al final creo que como creadores de contenido, como profesionales, como científicos, como profesionales de la salud, tenemos que ir un poco también modulando el lenguaje, lo que queremos lanzar, y esto no lo hace todo el mundo. No. Y ya no solo profesionales, quiero decir, puede haber gente que no es profesional y sabe muchísimo más que nosotros.
Entonces, Claro. esas personas evidentemente también tienen que tener cabida en las redes sociales. O sea, no necesitas un título, pero sí debería de haber un control, alguien en esa red social que controle eso. Igual que se controlan ciertas cosas, que te quitan a veces vídeos por cosas muy absurdas. Sí. Pero yo creo que eso lo hace más un algoritmo. Sí, claro, Y lo pues otro igual igual hay que trabajar. mejorar el algoritmo. O sea, Y en cuanto a los padres, ¿qué consejos les podríamos dar para que sus hijos, digamos, estuviesen un poco más, no controlados, sino más informados? Tanto a los padres, para que estén más informados, porque yo creo que muchas veces también hay algunos padres que tampoco son conscientes del tema del TCA y casi que incluso ellos pueden tener conductas que también lleven a sus hijos a un poco... No sé si me entiendes. sí, sí, al final, o sea, todos hemos escuchado a un padre decirle Claro. a un hijo es que estás gordito, es que estás gordo, es que tienes que adelgazar, es que estás comiendo mucho. Ese tipo de frases, creo que nosotros trabajamos mucho para que ese tipo de frases no se hagan. No se hagan. Y además creo que sí que es verdad que esto lo han fomentado las redes sociales, que no está bien hablar del cuerpo de los demás. Y esto creo que es algo de lo que hay que hacer mucho hincapié. Lo que pasa es que, claro, tienes gente que te dice no hay que hablar del cuerpo de los demás, pero luego tienes gente que está enseñando su cuerpo todo el tiempo diciéndote que debe de ser así. Exacto. Claro. Entonces, claro, muy bien lo de no hables del cuerpo de los demás. Y a mí me parece también bien que la gente enseñe su cuerpo, porque, oye, al final es una libertad que tiene, lleva su trabajo, pero el mensaje que estás dando es el que tienes que pensar un poco. Porque al final lo que estamos hablando de niños de 11 años que no entienden si ese es el cuerpo real que deben de tener o ese es el cuerpo real de X persona a X edad, con X entrenamiento, con X alimentación. Ellos no son capaces de diferenciar eso. Nosotros sí. Pues, los padres sí que serán capaces de diferenciar esto, pero yo entiendo que tampoco puedes estar con tu hijo todo el rato viendo lo que está viendo en Internet. Pues tus hijos necesitan una libertad y necesitan crecer y necesitan tener información. Por eso lo que decía, creo que es muy importante educar. Y educar a una edad muy temprana, porque cuando tu hijo ya tiene 16 años, reeducar ya es muy difícil y es cuando empiezas, yo creo, en mi opinión, a cortar libertades. Y a cortar libertades, yo creo que se reacciona mal. Sí, peor. Mal. Entonces vas a encontrar una reacción justo contraria. Por eso yo creo que hay que empezar desde muy pronto a intentar ayudarles, enseñarles el uso también de redes sociales. O sea, no solo es que yo como nutricionista le vaya a enseñar a mis hijos cómo deben de alimentarse, cómo de lejos deben de estar de un TCA, qué es un TCA, por dónde le pueden venir los mensajes que promueven el TCA, sino también a relacionarse en las redes sociales. Nadie nos ha enseñado a relacionarnos con las redes sociales. Las redes sociales nos las encontramos un día y dijimos, vamos a usarlas. Y empezamos a utilizarlas como si fuera un juego y al final se han convertido en la forma de relacionarnos ahora mismo. Y nosotros aún conocemos otras formas. Los que vienen por detrás no conocen ninguna otra forma de relacionarse. Entonces, hay que enseñarles. Y esto, creo que a los nutricionistas no nos compete el cómo se debe relacionar la gente con las redes sociales. O sea, podemos ayudar con nuestra divulgación y lanzar mensajes para que la gente que se quiera relacionar con nosotros reciba unos mensajes positivos y no unos mensajes negativos. Pero esa es la parte que nosotros podemos hacer. El resto yo creo que depende de los tutores, los padres. Si al final es la sociedad entera. La sociedad, o sea, al final los colegios, el país entero. O sea, al final el país tiene que saber que nosotros estamos aquí, que somos nutricionistas, que tenemos una cualificación y que servimos para algo. No se nos tiene en cuenta, o sea, para ellos no existimos. Ya. En cuanto al TCA, yo tengo una pregunta y es que también he visto en tu TFG que hay mayor porcentaje tanto de anorexia y de bulimia como en Estados Unidos, China y Japón por encima de España. ¿Es posible? ¿Perdón? Hay mayor porcentaje Sí, de casos de TCA, bueno, en concreto anorexia y bulimia, sí. en Japón, Estados Unidos y China en comparación con España. ¿Que hay más allí? Sí, hay más allí. Sí, exacto. Sí. Hay más. ¿Por qué crees que es? Sí que hay más, pero no sé si te has fijado que realmente en el estudio en el que yo hablo de un estudio que he estado mirando y tal, hay muchos más casos aquí del trastorno de la conducta alimentaria no especificado. ¿Vale? Conocemos la bulimia, conocemos la anorexia, pero existe el no especificado. Claro. Y el no especificado realmente es donde metemos a todas las personas que no han podido ser diagnosticadas ni de bulimia ni de anorexia.
Esto al final son parámetros psicológicos, ¿vale? Que dicen, vale, pues para que tú seas diagnosticado de anorexia tienes que cumplir esto, esto y esto. Y si uno no lo cumples, te quedas fuera. Lo mismo para la bulimia. Entonces, ¿qué pasa a toda esa gente que se ha quedado fuera pero realmente tiene un trastorno de la conducta alimentaria? Entran en ese trastorno de la conducta alimentaria no especificado. Y ahí es donde sí que España está por encima del resto de países. Es un poco el cajón desastre, Claro, ¿no? Sí, o sea, yo lo interpreté, yo que no soy psicóloga y igual en el análisis que hago es un poquito vago, yo interpreté que es un poco, bueno, pues toda la gente que no puedo meterla en ningún sitio, pero que realmente sí que tiene una patología, la meto aquí. Y ahí es donde sí que estamos más altos. Es verdad que desconozco si a lo mejor es porque en Estados Unidos y en China, pues en vez de hacer el cajón desastre más grande, fuerzan para meterlos en anorexia o en bulimia. Al final supongo que esto es un poco... será también algo de burocracia también, pero como es psicológico, aquí no quiero meterme mucho, que no quiero que nos haten los psicólogos. Y volviendo a las redes, el tema de, has comentado lo de Promia y lo de Proana, a mí eso me Sí. pilla lejos, ¿eso qué es? Pues Proana y Promia llevan existiendo, yo los conozco desde hace muchísimos años. Al final son personas que son enfermas. Son enfermas de anorexia, son enfermas de bulimia y que empezaron a crear blogs cuando aún ni siquiera las redes sociales tenían mucha cabida. Tenían blogs y eran, si los analizabas, eran como una especie de secta, porque tenían hasta como el Padre Nuestro, pues ellos tenían canciones, tenían ítems que tenían que seguir, entonces ellas se dan apoyo mutuamente. ¿Pero que es apología a estas enfermedades? Sí, o sea, Sí, ellas pero se dan entre apoyo, ellas, claro, además. entre Entre ellas, ellas. se dan apoyo entre ellas para que sigas adelgazando. Porque al final ellas lo que creen es que un cuerpo perfecto es un cuerpo extremadamente delgado. Y es un no comer, es un no tener la regla, por ejemplo, tener un déficit vitamínico, un déficit proteico. Al final llegan hasta la desnutrición completa. Es verdad que en muchos de las redes sociales, que ahí sí que puedes decir, bueno, está un poquito protegido, tú buscas Proana, Promia y te da un mensaje de error en el que te dice que si tienes algún problema, que si necesitas ayuda, pero luego buscas otro tipo de nombres que son exactamente los mismos y sí que te deja acceder a ellas. O sea, es algo súper sencillo acceder a un blog, a una cuenta en la que se promueva todo esto. Ahí es donde sí que alguien debería de poner el foco y decir, oye, todos estos usuarios están haciendo apología de esto y esto es un delito. Lo que pasa es que, bueno, yo hace muchos años, no para este TFG, pero sí que estuve leyendo hace muchos años sobre esto y realmente decían un poco como que no cometían ningún delito. Bueno, pero si está dando mensajes falsos, al final eso estará lleno de mitos. Sí, pero un mito no es un Claro, delito. al final, ¿cuántos O sea, a mensajes nivel falsos legal, hay quiero decir, en a nivel redes legal sociales? era como que no estaban cometiendo ningún delito. Quiero recordar además, y esto me pilla un poco lejos, pero quiero recordar que era muy difícil que no cometían delito porque era muy difícil asociar que una persona muriese por un trastorno sí. de la conducta alimentaria con que hubiera seguido esas redes. Porque al final, bueno... Pues que quizá a nivel delictivo no, pero sí que las normas de la comunidad, de las diferentes... Ahí es donde hablamos. Igual que Instagram te censura un vídeo porque muestres un pezón o una foto, igual tienes que mirar mucho más esto que los pezones de la gente. Sí. Creo que me parece mucho más... Y ahora ya pasando a centrarnos en cuanto a los nutris, el papel que tenemos nosotros en este TCA, bueno, en estos TCAs en redes sociales, ¿qué podemos hacer como nutricionistas, ahora que ya somos los 3 nutricionistas, para luchar contra este tipo de información que nos estabas contando? Bueno, pues yo creo que el papel del nutricionista es un papel muy amplio. Tenemos que estar para educar, para ayudar, para pelear contra todos estos mensajes que estamos hablando, que no nos hacen ningún favor y van justo a aumentar el riesgo de padecer un TCA, rellenar espacios, o sea, los espacios que quedan a nivel nutricional, que no sean ellos los que los rellenen. O sea, tenemos que estar ahí nosotros para dar la información correcta y decirle a la gente la realidad a nivel científico, a nivel mental, a nivel social. No lo que realmente una persona quiere que vean de ellos, sino la realidad diaria. Como nutricionistas creo que también tenemos que modular el vocabulario que usamos muchas veces en redes. O sea, no puede ser que yo veo muchas cuentas de nutricionistas y sigo a muchos nutricionistas que me parecen muy buenos, pero a veces lanzan mensajes que
que a mí me parecen castigos para personas. O sea, no puede ser que, igual que no hay alimentos buenos y alimentos malos, que esto es una lucha que tenemos todos contra eso, no puede ser que a una persona, porque haya comido o se haya alimentado de X manera, la vayamos a castigar. O sea, no puede ser que tú en tus redes sociales le estés diciendo a la gente porque se haya comido un helado que no se puede comer un helado porque tiene azúcares, porque tiene grasas, porque tiene X composición, y no solo que no se lo puede comer, sino que además, como se lo ha comido, tiene que ser castigado. Castigado a hacer un deporte que a lo mejor ni siquiera le gusta, un deporte excesivo que a lo mejor no está capacitado para hacer, no comer en todo el día, ayunar al día siguiente, cenar lechuga. O sea, esos mensajes son los que a lo mejor a mí no, pero sí a una persona que ya decimos que ha entrado en este bucle, que está muy cercana al TCA, que no se siente muy bien consigo misma, ni con su cuerpo, ni con todo lo que le rodea, puede hacer que lleve a un TCA. Entonces, es importante que nosotros pensemos un poco en la forma que tenemos de comunicar. También es verdad que tenemos que involucrarnos mucho más con estas personas. Yo creo que los nutricionistas, y yo llevo muchos años siguiendo muchos nutricionistas, tienen un papel muy populista. Al final, el nutricionista te dice alimentación saludable, este alimento es bueno, este alimento es malo, cocina así, cocina así. ¿Por qué? Porque al final, cuando tú tienes pacientes, la realidad de tu día a día es que el 80% de tus pacientes quieren adelgazar. Entonces, al final, ¿qué es lo fácil? Decir cómo una persona puede adelgazar, cómo puede adherirse a una dieta saludable, cómo puede cocinar de forma saludable. Pero la nutrición abarca muchas más cosas. O sea, nosotros como nutricionistas realmente tenemos que estar ahí. O sea, nuestro 80% del trabajo debería de ir destinado a las patologías, a la gente que está enferma y a que mejoren su salud. Normalmente siempre va a ir ligado o no a una bajada de peso, pero a lo mejor no. Entonces tenemos que estar para ese 80% que es la salud. Y es todo lo contrario. Estamos con un 80% dedicados a que las personas bajen peso. Y esto no nos deja tiempo, no nos deja mucho tiempo para dedicarlo a la salud, a las personas que tienen patologías, y evidentemente no nos deja ningún tiempo para los TCAs. En uno de los artículos que yo nombraba en el TFG era, pues estos son los 11 divulgadores sobre nutrición más famosos que conocemos. Sí. ¿Cuántos de ellos tienen publicaciones sobre TCA? Ninguno. A lo mejor había alguno que tenía alguna, pero no constaba como que fuera un porcentaje significativo. Entonces, al final, el 60% de sus publicaciones eran alimentos saludables. Entonces, el 60% de tus publicaciones de 11 divulgadores, que son los más famosos, que tienen un montón de seguidores, tienen que ser para eso. Probablemente es mucho más. O sea, además era alimentación saludable, alimentos saludables, mitos, que la parte de los mitos está muy bien, pero también hay que dejar un poquito de espacio para, por ejemplo, los TCAs. A veces yo creo que es complicado desde el punto de vista del divulgador. El otro día creo que lo comentaba con Andrea. El hecho de qué decir en las redes sociales. Sí. Por ejemplo, has comentado lo de cambiar el lenguaje a la forma de hablar, esas recomendaciones, entre comillas, que van, pues eso, como recomendaciones y parece que son castigos, ¿no? Que has comido mal, no sé qué, te has saltado la dieta, ¿no? Pues al final cena otra cosa. Pues ese tipo de recomendaciones sí que lo veo más evidente, pero el hecho de saber decir dar un mensaje es complicado, porque a veces si tú vas a lo más pionero o lo que se está viendo actualmente, tú sabes que esos datos igual no los tienes que coger ciertamente, o sea, a nivel real, y sabes que a lo mejor es un avance y puede ser de una patología, etcétera. Pero si pecas y te vas a lo más básico de todo, tampoco está destinado a una persona. Quiero decir, es como que es complicado saber qué decir en las redes sociales porque no sabes cómo lo va a interpretar la otra persona. Si yo me centro en hablar de patologías digestivas, una persona puede creer que tiene una patología digestiva. Exactamente. Por ejemplo. Yo sé que es raro porque no estamos viendo un mensaje. A lo mejor si nos pudiéramos analizar 400 publicaciones ahora mismo, veríamos una por una y diría, pues ves, yo aquí pensaría que está hablando de no sé qué, o yo aquí pensaría que está hablando de no sé cuántos. El ejemplo más claro yo creo que es la vitamina C del otro día. La vitamina C, el otro día, el programa anterior, hablamos de la vitamina C también y hablamos de que no hay una evidencia clara que relacione la vitamina C, pues por ejemplo, con la mejora del resfriado. Sin embargo, sí que al final los estudios acaban diciéndote prueba porque no te va a hacer mal, básicamente. Esas son un poco las conclusiones de los estudios. Entonces, yo si divulgo y digo
mira, esto es lo que se ha visto ahora de la vitamina C, yo puedo provocar el efecto contrario al que quiero. Yo quiero que la gente se informe y sepa, pero lo puedo decir de tal manera que la gente diga, pues cuando me ponga malo voy a tomar vitamina C. Claro, porque por ejemplo el otro día, justo hablando de la vitamina C, vimos una historia en Instagram de una Nutri que estaba resfriada y se tomaba un montón de suplementación, Sí. junto con también vitamina C. Bueno, pero era todo era suplementación y es como, bueno, igual, porque creo que ponía descanso y una tira de suplementación. Igual lo que te hace falta es ese descanso, es ese parar, es ese pues, comer saludable a nivel que te cura todos los nutrientes, estar tranquilita y dejar que tu cuerpo actúe. ¿Hasta qué punto esa recuperación temprana es por los suplementos o porque has parado tu vida, porque literalmente llevas un caos de vida y vas a tope y has parado y has dejado que tu cuerpo se recupere en vez de seguir trabajando? Claro, ¿Sabes? la asociación causa-efecto aquí no se puede decir cuál es. O sea, está claro que las vitaminas pues, son coenzimas para el sistema inmunitario. O sea, vale, sí, o sea, las necesitamos para que el sistema inmunitario funcione. Pero ¿cuánto tú necesitas de vitamina C para quitarte ese resfriado? Claro, por eso. Claro. Es verdad que la ciencia, hablamos de ciencia, pero siempre va a haber un científico que te va a decir lo contrario. Exactamente. Efectivamente. Porque en la ciencia es así. Entonces tú puedes tener una opinión sobre la ciencia que está basada en datos científicos, pero hay otro científico que tiene sus datos científicos que dicen dice lo que contrario. lo contrario. Claro, ahí es donde quería yo llegar, que al final si yo intento ser más pionero o dar información al respecto sobre un tema y la doy de cierta manera, la gente a lo mejor se cree que es un dogma cuando en realidad es una mentira. Otro ejemplo de esto fue, por ejemplo, en verano, una Instagramer sacó los datos de un estudio que decía que en mujeres entrenar en ayunas estaba muy desaconsejado porque Sí. encima incluso creo que modificaba el eje hormonal, etcétera, daba una serie de tal. Entonces te paras a ver el estudio y el estudio se ha hecho en otras personas que no han entrenado en su vida. Entonces, obviamente entrenar en ayunas, si no has entrenado nunca en ayunas o no entrenas de forma habitual, ya es un estrés añadido al cuerpo, independientemente o sea, no hace falta que hagas estudios al respecto porque es evidente, ¿no? Pero ya lo mezclan, ¿no? Y le ponen la etiqueta de tal no sé qué, luego llega la influencer, te cuenta el estudio y tú dices, madre mía, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Cuando es evidente que cuando tú entrenas en ayunas también puedes crear una adaptación e igual si te estudian a ti, en vez de esas personas que no han entrenado nunca, sí que ven una respuesta totalmente distinta. Y encima la muestra era muy pequeña, pero bueno. Claro, sí. Entonces, mucha gente que además justo esta persona tiene mucha repercusión a nivel de en ciencia, etcétera, mucha gente la sigue y dice, uy, yo estoy entrenando en ayunas porque no tengo tiempo en otro momento, pero lo estoy haciendo mal. Entonces, como se lo dice esta chica, con evidencia en la mano, pero luego te paras a leer y no es tan evidente. Exacto. Entonces, pero y así con un montón de Nutri y un montón de cosas. Entonces, ¿qué haces? Divulgas, porque no sé hasta qué punto ella hace, digamos, sube ese vídeo. O sea, entiendo que lo sube porque se lo cree también. Claro, no creo que lo haga con maldad, que diga, ahora entonces nadie va a dice, entrenar en ayunas. ha sacado un estudio nuevo de que muestra esto, tal, tal, tal y tal. Esta es la novedad, ahora todo el mundo entrenar en ayunas igual no es lo mejor. ¿Sabes? Entonces, ¿hasta qué punto divulgar eso? Es que es una línea Ahí muy sí que fina. entraríamos en cuando la divulgación científica se ha convertido en algo que necesitas hacer en 3 minutos, porque yo estoy segura Exactamente. de que esa nutricionista, si se No, hubiera nutris, leído... influencers. Bueno, esa influencer... Bueno, Ya, vale, ya. pero lo Sí, hacen sí, nutricionistas. O sea, sí, como sí. nutricionistas, yo si tengo 3 minutos para leer un artículo, puedo sacar una conclusión muy vaga de ese artículo. Y igual es la misma conclusión que dice el artículo, pero eso no significa que me avale la ciencia. Es un artículo científico y yo puedo decirte la conclusión suya que yo la comparto, pero igual hay un sesgo, como lo que estamos hablando. Al final hay un sesgo científico que es una muestra pequeña, has analizado gente que no está entrenando, entonces ese sesgo tú no lo has visto, y no lo has visto porque has tenido 3 minutos para leerte ese artículo y subirlo a redes. Entonces ahí estás perdiendo profesionalidad. Para mí estás perdiendo profesionalidad y antes o después esa pérdida de profesionalidad llevará a que tus usuarios te abandonen. Claro, entonces lo que están haciendo ahora y estamos viendo a nivel de Nutri, sobre todo, es que se están yendo o te están dejando de subir tanto contenido a Instagram o a redes sociales que te piden unos segundos en los que hables de un tema muy concreto y des cosas muy claras para tener repercusión, y se están yendo a newsletters, etcétera, que puedes desarrollar más todo. Pero ¿qué eso, pasa? ¿quién se lo lee? Esa es mi pregunta real. ¿Quién se lee las newsletters? Claro, ¿a quién llega eso? Claro, exactamente, a gente que de verdad le interesa. Entonces allí ya entra un poco en conflicto porque muchas de estas Nutri o otros profesionales utilizan las redes sociales para su trabajo
para llegar a más gente, generar más repercusión. Los vídeos, cuanto más cortos, si haces un vídeo de minuto y medio, llega a mucha menos gente que si haces un vídeo de 15 segundos diciendo cuatro cosas. Entonces, al final, tienes que encontrar el equilibrio entre divulgar de forma muy corta, muy concisa, pero seguir diciendo la verdad, pero modulando ese mensaje. Al final... Yo creo que eso es posible, quiero decir. Sí, es posible. No creo que sea... Pero al final no es lo que... La tendencia de ahora... Claro, no va por ahí. Sí, no es hacia dónde vamos, pero claro. Al final, como hablábamos antes, que hablábamos, por ejemplo, de que al final los adolescentes lo que necesitan es que les den like, porque necesitan esa aprobación social. Al final los influencers también la necesitan y la necesitan ya, y necesitan que sus vídeos a la media hora ya tengan un montón de likes, un montón de veces compartidos, un montón de interacciones. Entonces ahí... También lo hablábamos el último día que estuve aquí, que era un poco como al final los influencers, los divulgadores pierden un poco el norte. Igual a nosotros también nos pasa dentro de un tiempo que perdemos el norte y ya solo nos importan los seguidores y todas estas cosas. Pero entonces hemos perdido quizás todo por lo que empezamos. Claro, exactamente. O sea, al final entramos en nutrición para ayudar, para asesorar, para mejorar la vida de la gente. Nos hacemos divulgadores para poder estar accesibles a mucha más gente. Evidentemente también para que eso nos tenga un retorno de clientes, de pacientes, de que X marcas trabajen contigo, pero ¿cuál era tu origen? Eso creo que es importante. Yo diría que en todas las profesiones que se han hecho con un poco de yo quiero dedicarme a esto. Por eso, entonces, un poco... Lo digo porque, o sea, yo, por ejemplo, a nivel de generar contenido en redes sociales muchas veces no genero ese contenido porque me cuesta mucho encontrar el equilibrio entre decir algo que sea verdad, que llegue a la gente bien y que al mismo tiempo lo vea una persona. Sí, y no resulte contraproducente. Exactamente, para ti. y no resulte contraproducente. No tenga de vuelta un hater enorme de gente que te esté diciendo, oye, Andrea, ¿por qué estás haciendo esto? Claro, por eso. Que al final tú lo que quieres también es aportar información que sea veraz. Claro. Y que sea útil para las personas. Porque si no, es que ¿qué sentido tiene? Pero al final acaba cayendo una cosa que veo mucho, un poco también en relación con lo de los shots esos de jengibre, que ves que alguien habla de un tema específico, el que sea, sobre nutrición, y de repente ves que las 500 cuentas de nutrición más a las que sigues hablan ese mismo día de ese mismo tema, sí, o un claro, tema exactamente. muy similar. Claro, por ejemplo, pero es que además es la misma publicación transformada, con lo cual si el primero ha mentido, todos los demás están lo mismo, mintiendo. o criticando eso, haciendo la misma publicación, pero al contrario, criticando a esa persona sin hacer alusión a esa persona. Vale, pero yo a eso le veo más sentido. Porque si tú estás viendo que alguien ha publicado algo que es mentira y crees que puede ser peligroso, tú tienes derecho a decir, sí, esto pero no es muchas así. veces, ¿hasta qué punto eso no es aprovecharse también? O sea, porque hay mucha gente que lo hace de verdad para criticar, etcétera. Pero, por ejemplo, el otro día estamos hablando de las patatas. Ha sacado una noticia El Mundo, las patatas iba a decir, El Mundo o El País, hablando del índice glucémico de las patatas, que las patatas, sí. no me acuerdo qué decía. Ha sacado ese titular, he visto tropocientas mil cuentas que hacen un Reels hablando de eso. Al final es como... O cuando veo, por ejemplo, a nivel de ciclo menstrual también noticias, es como tú la ves, entras en Instagram y literalmente hay 100.000 cuentas iguales hablando de esa noticia. Es como todo el mundo está a ver a la que cae, a ver quién dice algo mal o algo bien para utilizar ese contenido para generar repercusión. Sí, pero al final aquí yo creo que hay que diferenciar un poco el estoy copiando a estoy hablando de un tema actual. Entonces, ahí creo que hay una línea... hombre, creo que evidentemente estás copiando cuando estás diciendo literalmente lo mismo que dicen otros, pero el hablar de un tema actual me parece que tiene todo el sentido. Es que a veces es un tema actual, pero yo he visto muchas otras veces que no es un tema actual. Claro. Que es de repente al que tiene mucho más seguidores o más repercusión habla de un tema y uno que tiene un poquito menos claro, habla pero del al final mismo está tema. Todo lo que tú puedes aportar. Porque yo, por ejemplo, estos últimos meses, porque son meses, se está hablando mucho del SIBO. Sí. Muchísimo. Muchísimo. Y al final lo que tú dices, el SIBO, todos hablan sobre el SIBO, todos tal, todos... Ahora todo el mundo tiene SIBO. Sí. Resulta que todo el mundo tiene SIBO. Pero yo ayer, me parece que fue ayer, encontré una publicación de nuestra compañera Andrea en la que le había dado una vuelta al SIBO y además lo había unido con la psicología. Y dije, muy bien, esto es lo que yo quiero ver. O sea, yo no quiero ver otro nutricionista que me cuente lo que es el SIBO. Porque, bueno, yo ya sé lo que es el SIBO, pero es que yo creo que mi madre también sabe lo que es el SIBO. A estas alturas... Entonces, vale, ya todos sabemos lo que es el SIBO y todos tenemos SIBO, ¿vale? Pero ¿alguien me va a aportar algo más? Andrea lo ha hecho.
Andrea le ha dado una vuelta a eso y ha dicho, bueno, ¿yo qué puedo hacer? Bueno, Andrea o tu compañera, las dos. Pero es algo que a mí me pareció perfecto y yo cuando lo vi dije, muy bien, esto es lo que yo quería ver, algo diferente sobre el SIBO, porque ya todo el mundo sabemos lo que es el SIBO, creemos que seremos SIBO y ahora, bien, ¿ahora qué tengo que hacer? ¿Esto cómo es? ¿Esto en qué me afecta? ¿Esto cómo vivo con ello? Entonces, creo que también, creo que si hay algo que tienen que tener los divulgadores es imaginación y es saber darle la vuelta a las cosas y eso creo que mucha gente no lo tiene. Y también ser cercanos, porque al final si por ejemplo en los casos de SIBO tú estás diciendo síntomas de etcétera, síntomas, y te quedas ahí, todo el mundo tiene SIBO y ya está, al final es que también desde la parte de consulta yo lo veo de cómo afecta a la gente realmente a su día a día, es muy complicado. Claro. Entonces como si bueno, tú ves un vídeo, tú tienes SIBO, ves un vídeo en plan diciéndote, bueno, igual tienes SIBO, no sé qué, pero y ya está. Tampoco te aporta nada ese contenido, solo te recuerda que tienes esos síntomas y que te tienes que aguantar y pasar por un proceso complicadísimo que te afecta a tu día a día. Sí, y que tienes SIBO porque comes esto, porque estás así, tal y cual, y a veces es muchas veces cosas que ni siquiera tú puedes controlar. Y eso te puede generar, o sea, tú te puedes ver castigado por esos, volvemos un poquito a lo que estábamos hablando, tú te puedes ver castigado por esos mensajes, porque al final, oye, yo tengo la culpa porque como esto de tener SIBO. Sí. Oye, pues no tengo ya suficiente con tener SIBO. Exactamente, porque dicen causas, estrés, no sé qué, no sé cuándo, y es como, bueno, ya... Y no es suficiente ya todo eso que tengo, como para que encima estén constantemente recordándome que esto no lo debería de tener. Claro, exactamente. Es como, tienes un problema. Claro. Ya lo sé que tengo un problema. Sí, exacto. O sea, bueno, a lo mejor no lo sabía, pero ahora ya sí. Ahora ya sí. Y me lo estás recordando todo el tiempo. Sí. Dame algo más. Exactamente. Por eso entonces yo creo que también es importante ser cercanos a la gente. Que se supone que además estos nutris supuestamente están en consulta. No sé, al final es un poco... Bueno, no todos. Bueno, no todos, es verdad. Hay gente que divulga... Ya, pero no sé, o sea, al final también creo que mucha gente que se ha hecho la carrera de nutrición y es nutricionista, por lo menos clínico, es porque le gusta ayudar a las personas o por lo menos mejorar su nutrición. No sé, es como ver esa evolución, a mí por lo menos me pasa eso. Sí. Entonces, como al final el objetivo final es un poco mejorar la salud de las personas. Si tú estás haciendo contenido que igual ni siquiera lo está mejorando, sino que igual lo está empeorando, no es el objetivo de... Sí, pero fíjate, y aquí si quieres hilamos un poco como sí, las cuentas que recomiendas seguir, las cuentas que no recomiendas seguir. O sea, yo recomiendo seguir cuentas profesionales o no, de nutricionistas o no, con las que te sientas bien, con las que te sientas seguro, con las que te sientas tranquilo, con las que no sientas que tienen mensajes violentos. Pero yo creo que hay que tener ojo crítico para eso, muchas veces, porque igual no lees el mensaje violento. Yo no creo que necesites tener, igual te equivocas, pero no necesitas tener un ojo crítico. O sea, al final que yo me sienta violentada o no con algo que tú me dices, es algo mío. Claro. Tu mensaje ha podido ser perfecto, pero yo no lo estoy recibiendo bien. Entonces, ¿para qué voy a seguir yo siguiéndote a ti y viendo tu contenido si constantemente me está haciendo daño? Pero a lo mejor te está haciendo daño y no lo sabes, porque por ejemplo una de las cosas que he visto, a mí me saltaba uno que al final le daba a silenciar y me sigue saltando, por cierto, Instagram, me cago en todo, pero es un tipo que no voy a decir cómo se llama y lo primero que te dice es han sacado un producto nuevo en Mercadona, no recomendaría este producto ni a mi peor enemigo. Es verdad. Tío, es un alimento. O sea, no te están acuchillando. Y a mí ese mensaje, pues no es que sea violento, pero a mí me ¿Pero enfada. le has dejado de seguir? Es que no le seguía. Ah, es que vale, me saltaba en recomendados. Lo Lo he silenciado y ya está, lo voy a bloquear y no me conoce de nada, el pobre hombre. Pero eso sí, pues a esos tipos de mensajes yo creo que hay que tener ojo crítico porque yo creo que ese mensaje, el decir que un alimento es malo, porque ese hombre lo está diciendo tal cual, me parece un mal mensaje. Muy mal mensaje. Claro, pero si... Imagínate que no te enfada porque eres nutri y conoces toda la información, sino que cuando ves a ese hombre, como persona que no sabe de nutrición, cuando ves a ese hombre, el hecho de que te diga, por ejemplo, tú has ido a Mercadona, has visto ese producto, lo tienes en casa, imagínate que te lo has comprado y ves eso. Y te genera malestar porque dices, jolín, he comprado esto creyendo que estaba bien y tengo algo en casa que es malo y que no se lo recomendaría a nadie. Te genera ese malestar. Si a ti te genera ese malestar, aunque no tengas ojo crítico, y ves que un montón de publicaciones te generan ese malestar, lo dejas de seguir. Porque al final, independientemente de que tengas conocimiento o no, te está generando ese malestar en tu vida. Claro, ¿sabes? tú eres consciente de las cosas que te generan malestar. Igual no en un primer momento, pero cuando tú estás siguiendo a esta persona y sus mensajes al final siempre son los mismos, te va a generar ese malestar. Ahí es donde tienes que decir, no le sigo. Por eso, ¿realmente a quién recomendaría seguir? Pues yo recomendaría seguir a muchos, pero seguirlos bien y estar atento de todas las publicaciones que hacen, que sean publicaciones que a mí
me sirvan y me ayuden a mejorar en la alimentación, como persona, si estoy cercana a un trastorno de la conducta alimentaria como estamos hablando, sino cambiar a otro. O sea, al final, que seas un profesional, que estés tratando pacientes en clínica, no te hace que seas Buen divulgador. mejor comunicador, porque puedes ser muy buen nutricionista, puedes ser el mejor. Conocemos mogollón de médicos, que Sí. igual eran los mejores médicos del mundo, pero te presentas con ellos en una consulta y no te gustan. Y a lo mejor a otra persona sí, les parecen los mejores. Pero al final tú tienes el derecho a decidir si quieres seguir en esa red social, igual que si quieres seguir yendo a ese nutricionista, a ese médico, a ese psicólogo, a ese dentista. Ese es el derecho que tienes en una red social y que lo tienes súper fácil porque es un botón. Igual que lo has seguido con un botón, puedes dejarle de seguir con un botón. Y al final lo que te sale como spam, pues bueno, pues puedes pasar de ello. Al final tú cuando entras en tu cuenta, oye, ¿en qué te fijas? En las personas que siguen. Al final esas personas a las que sigues ya tienen tu confianza. Entiendo que en algún momento se la han ganado, que pueden perderla, ¿eh? Exactamente. Al final el mundo de todo esto, de los influencers y de los usuarios, funciona así. En un momento puedes perder seguidores por algo que has hecho que no ha gustado. Claro, y a lo mejor o- tienes una trayectoria buenísima. O tú como persona simplemente antes estabas en un mood de vida diferente y ahora has cambiado y empieza a caerte mal alguien, como el otro día hablamos de, bueno, gente que, en fin, da igual. Y empiezas a dejarla de seguir. Porque Claro. sí, porque ya no... Igual a otras personas en ese momento de vida sí que les llena y les gusta, pero tú ahora ya has pasado, no digo que sea mejor ni peor, simplemente que ya no conectan contigo y ya se los dejas de seguir y ya está. Claro, o sea, te pasa en tu vínculo Claro, exactamente. más personal, o sea, mucho más en un vínculo social en redes sociales. O sea, yo he seguido a mucha gente en redes sociales y las he dejado de seguir porque en un momento determinado no me ha gustado lo que estaban compartiendo, un poco como castigo. Como no- Ahora soy yo el castigo, como no me gusta lo que estás compartiendo, te dejo de Eso sí. seguir. Como si mi seguimiento a él le importara. Oh, Dios mío, Uno acaba de menos. seguir Pilar. Bueno, y ya no sé si nos queda la última pregunta. Bueno, no, tengo una pregunta. ¿Ha sido fácil encontrar información para el TFG? Eso es importante. No. ¿Por No. qué? O sea, yo llevo pensando en hacer este TFG muchísimo, muchísimo, que mi TFG iba a ser de esto. Tuve la suerte de poder elegirlo y además poder elegir un poco como trastorno, pero dime tú lo que quieras hacer. Es verdad que mi tutor ahí sí que me dejó manga ancha, pero yo sí que en mi cabeza había planteado un TFG perfecto en el que yo iba a sacar pues los divulgadores que son pro TCAs, las cuentas y divulgadores que están como más en contra del TCA y todo eso, y era un trabajo como muy dinámico, muy explosivo, voy a enseñar un montón de cosas. ¿Qué pasó? Que todo esto que yo quería hacer era como todo muy divulgativo, muy en plan de ¡oh, qué guay, qué guay, qué guay, más cosas, dame más! Pero a nivel TFG era esto no es un trabajo de TFG, aquí esto es un TFG y aquí hay unas normas. Entonces has decidido hacerlo bibliográfico. Es verdad que si lo hubiera hecho experimental, creo que el TFG hubiera sido mucho más, no voy a decir mucho mejor porque creo que es un TFG bueno, pero hubiera sido un TFG más rico. Pero claro, ¿cómo lo habrías planteado experimental? pues experimental habría sido esto que te estoy diciendo, coger las cuentas, mirar a ver a qué se acercan más, si son pro TCA, si no lo son, cuantificarlas, pero claro, todo eso al final conlleva un tiempo que evidentemente cuando tienes que hacer un TFG, pues para te ser queda corto. realistas no tienes ese tiempo. O sea, Pero entonces ese trabajo no estaba hecho previamente. no, Entonces, no, ese trabajo no existe, que está muy bien porque, oye, para todos los que quieran hacer un TFG sobre esto, adelante, y si necesitan ayuda, que me llamen. Que me llamen y seré colaboradora. Pero claro, tú te lo planteas ignorante cuando empiezas a hacer un TFG. Bueno, mucho antes dices, yo lo querría hacer como esto. Cuando te plantas en tu TFG, dices, vale, realmente lo que tengo que hacer es un trabajo bibliográfico de buscar información sobre esto. Entonces, ¿yo qué información quiero buscar? Esta, porque quiero saber lo que está pasando aquí. Y te encuentras con que esa información realmente no la hay. O la hay, pero no la puedes asociar y no puedes sacar una conclusión. Por lo que hablábamos, al final hay muchísimos estudios de hace muchos años hasta ahora, Que las cosas cambian mucho. con muestras muy pequeñas, con muestras en las que analizan a niños de 15, a niños de 18, a niños de 20, con muestras en Canarias, con muestras en Aragón, con muestras en China. Entonces, juntar todo eso y sacar una conclusión no se puede hacer, o sea, es inviable. Eso no tendría ningún rigor científico hacer eso. Entonces, sí que es verdad que
me encontré con muchos problemas de esto, de al final decir, es que no sé por dónde tirar. O sea, al final una de mis conclusiones es, oye, esto se tiene que estudiar mucho más. O sea, tenemos que tener realmente... O sea, tendría que haber venido aquí y haber dicho, pues sí, la prevalencia de los TCA en España es esta. Yo eso no lo puedo decir. Porque no hay información. Porque yo no lo he encontrado. O sea, yo no la he encontrado. Y he leído muchísimo. O sea, no es que haya leído 5, ni 20, ni 30, ni 40. O sea, he leído muchos más artículos en los que se hablaba de esto y los que analizaban una población, pero insuficiente. Y no hay datos anuales. O sea, a nivel España no hay un dato anual que diga, oye, está creciendo los TCAs en la población española tanto. No, tampoco existe ese dato como existe, por ejemplo, que se calcula en el INE de la obesidad y todo esto. Pues no, de los TCAs esto no existe. Eso me habría facilitado un montón las cosas porque habría podido decir, oye, esto es así. Claro, y sobre esto, humano. exacto, y sobre esto empezar a trabajar. Pero no, entonces, es verdad que un TFG, un artículo científico, a veces las conclusiones son... De esto no he podido sacar conclusiones, claro. Pero para ti te sabe como, bueno, pues te sí, sabe como no puedes terminar el trabajo. Sabe como a poco, ¿no? Como a mal, como a mí me hubiera gustado llegar a esto. Oye, y si es que no, y si es que estamos mucho mejor en TCAs que hace 20 años, perfecto. O sea, mi TFG ha servido para demostrar que las redes sociales no son importantes para los TCAs. Que los TCAs están en recuperación, se está trabajando bien. No es el caso. Entonces sí, me fue bastante difícil coger la información sobre redes sociales también, porque había muchísima información, pero de fuentes que eran como muy poco fiables. O sea, al final es cuando tú ves de dónde está sacado esto, y está sacado de una revista, que es una revista no científica. Había muchos que tuve que descartar porque los datos no me coincidían. O sea, en los mismos artículos, bueno, supongo que a vosotros os ha pasado, pero sí. Es que en los mismos artículos que te están dando datos diferentes o que te están haciendo un porcentaje y la suma no de 100, y es un artículo científico. O sea, está en una revista. Nadie ha sumado. Nadie ha sumado eso. Nadie ha sumado. Me encuentro con eso todo el rato. A mí me pareció, y yo no soy la persona más científica del mundo, pero a mí me resultaba como un poco de... A mí lo de no poner las unidades de medida, mira que me lo llevan diciendo desde primaria. Pues yo veo papers que no ponen unidades de medida. Y digo, ¿y en qué están midiendo esto, tío? Claro, pero realmente eso que hace es descartarlo. O sea, yo descarté muchísimos artículos por decir, no me atrevo a citar este artículo porque creo que no debo de citarlo. Crees, claro. O sea, es que no me lo estoy creyendo yo. Claro, es que entonces no sirve de nada esa ciencia, entre comillas. Sí, pero era un artículo científico. Exactamente, por eso. Es un tema que, lo de las revistas científicas es un tema que ya hablaremos en algún momento, día. Pero sí, es verdad que tampoco indagué si era de primer cuartil o de qué cuartil era, pero, no hace falta. Pero ya es científico, ¿no? Hay veces que son de ya ha primer pasado una y... revisión por gente que entiende de ciencia mucho más que yo y no se han dado cuenta de que esto no suma 100 o de que le faltan las unidades. Sí, pero ahí también hay unos intereses, porque al final las revistas ganan dinero, son empresas. Entonces yo ese tema... Yo sé que se habla a nivel científico de en esta revista, si quieres publicar rápido y tal, envíalo a esta, y es primer cuartil y tal, no sé qué, pero la gente de ciencia sabe que... Y luego esta otra que dicen, pues mira, me la han tirado para atrás porque, yo qué sé, tenía que poner apellido y luego el nombre, y he puesto nombre y luego apellido y han dicho, che, esto aquí no. Entonces hay de todo en ciencia. Pero bueno, eso es un tema un poco... Para que luego cojan y vayan haciendo reels de estudios científicos sin revisar. Bueno, y ya como para acabar la pregunta, en tu opinión, que sabemos que estás sesgada porque has hecho un trabajo al respecto, pero en tu opinión, ¿hacia dónde crees que va este tema? El tema de la relación de los TCAs o las redes sociales, ¿crees que va a aumentar los TCAs por la influencia de las redes sociales? ¿Crees que se ha concienciado ya a la gente? No, a ver, no se han concienciado porque no hemos hecho nada. O sea, no hemos hecho nada para concienciar, entonces la gente no se va a concienciar. Las redes sociales siguen en aumento, acordaos de los 43 millones. Entonces, las redes sociales siguen en aumento. Las generaciones que vienen ahora solo se van a relacionar por redes sociales. O sea, vas a un concierto y la gente, en vez de ver el concierto, está grabando con el móvil. Sí, el otro día no sé qué cantante fue que les dijo, por favor, esta canción no grabéis nada. Claro, o sea, te vas de viaje y estás grabando con el móvil en vez de disfrutar del paisaje, de las cosas que estás viendo. Cenas con tus amigos y estás hablando con el móvil. O sea, podrías no haber venido a cenar. Entonces, sí, quédate en tu casa. Claro, o sea, para eso nos hacemos una videollamada, te envío fotos, no lo sé. O sea, cada vez más nos estamos relacionando de esta manera.
cada vez más van a ser más la gente que se quiera dedicar a ser influencer. O sea, ahora todo el mundo quiere ser influencer. Sí, me lo dijiste tú el otro día. No sé con quién estaba hablando, que justo era eso. Claro, ya no quieren ser médico, veterinario, futbolista, ¿sabes? No. Que antes era, no, quiero ser futbolista, y tú, oh, futbolista, tal. No, ya ahora quieren ser influencer. Entonces, al final la gente se va a lanzar más a la divulgación porque no necesitas nada. O sea, para ser futbolista por lo menos necesitabas saber jugar al fútbol, pero para ser influencer no necesitas nada. Tú puedes ser influencer, lanzar información, veraz o no, y ya está, y que la gente te siga. Y puedes vivir de eso. De hecho, hay gente que vive de eso. Sí. Entonces, creo va a empeorar. Al final estamos creando generaciones con poco criterio y con poca capacidad de decisión, al que al final los mensajes que les damos visuales se los toman como propios, se los toman como reales y se los toman como este es mi objetivo. O sea, su objetivo es este. Ya no es que su objetivo sea este porque esto le va a hacer ser feliz. No. Igual ni siquiera me hace feliz esto. Pero como es lo que están en las redes y es lo que está haciendo el resto, esto es lo que yo quiero. Igual luego cuando llegan ahí ni siquiera es lo que quieren. Y otra vez el sentimiento de frustración y entras en el círculo de enfermedad mental y que depende de lo que estés viendo pues te puede llevar a un trastorno de la conducta alimentaria. Sí, también el proceso para llegar hasta ahí a saber cómo ha sido. Claro, exacto. Saber que has tenido que dejar, ¿no? Claro, De lado. exactamente. Mm. Y además se me olvida lo que iba a decir. Eso últimamente me pasa mucho con vosotros. No sé, ya da igual. Da igual. ¿Lo dejamos Da aquí? igual. Ah, no, ya me acuerdo. Ah, vale. Que entonces crees que, por ejemplo, también igual que ha habido un aumento de redes sociales, etcétera, ahora cada vez también se está hablando más del tema de, pues, otro tipo de nutrición, también el tema de salud mental. Digamos que hay nutris y hay psicólogos y hay muchos profesionales que sí que están apoyando esas redes sociales. Entonces, digamos que por ese camino sí que se está haciendo, pero no sería suficiente. Yo creo que es Hace falta. insuficiente. Y nosotros al final nos movemos por todo este mundillo, creo que es insuficiente. Por lo que hablaba antes, porque al final se genera mucho más contenido dedicado a este alimento sí, este alimento no, tienes que pesar esto, tienes que pesar esto otro, tienes que estar más musculado o menos musculado, que el que se dedica realmente a la alimentación. Es un proceso que engloba muchísimas cosas y que sobre todo tiene que estar tu salud y tu salud mental. Entonces, es verdad que muchos de nosotros llevamos ese camino de la divulgación, pero hay muchos que no. O sea, yo creo que somos un porcentaje muy bajo y que a nosotros nos parece más alto porque estamos en ese mundo. Dentro. Entonces, es como, bueno, todos los divulgadores más o menos están en mi misma sintonía. Claro, porque yo he elegido Exactamente, seguirlos. otra vez el algoritmo y Claro, un o poco sea, tus- es el tus algoritmo ideas. lo que me los está dando y además yo he elegido seguirlos, pero realmente fuera, o sea, creo que nosotros al final nos va a pasar eso de estar, lo mismo que le pasa a los adolescentes, que es estar al final en un grupo social, por decirlo de alguna manera, en la que sí que se generan este tipo de mensajes que nosotros consideramos positivos, pero fuera, ¿qué mensajes se están dando? Como el mito de la caverna Sí. metido a esto de las redes sociales, ¿no? Al final yo veo lo que tengo aquí, que veo, pues que Andrea, otro tipo de nutricionistas divulgan más o menos lo mismo que yo pienso y en lo que yo creo y lo que yo más o menos quiero trabajar, pero el resto, o sea, yo sigo a muchos que no divulgan esto. Ya. Ya, y luego gente que se hace viral diciéndote panza, mileurista, curasan. Y te hacen sentir mal y te dicen que la forma de que vayas al gimnasio y estés sano es ofenderte. Y yo, pues nada, igual te encuentro por la calle y te parto la cara. Terapia de choque. Exactamente, también puede pasar esas dos cosas. No, pero con el tema de los mitos, por ejemplo, que hemos dicho muchas veces de, "Buah, es que este mito ya está como desterradísimo, tal", y luego, pues, en realidad no. Claro. En realidad da igual a veces que lo repitas, va a Sí. haber muchísima más gente que no lo sepa. Pues nada, la entrevista hasta aquí ha Pues llegado a sí, su muchas final. gracias por- Sí, por Nada, muchísimas a gracias. vosotros por invitarme, como siempre, un placer. Y nada, volverás, seguro. Seguro que sí, ya, sí. ya te traeremos por cualquier cosa. Por cualquier excusa. Antes de despedirnos del programa de hoy, en el programa anterior dijimos que igual veíais el vídeo y lo grabábamos, que no hemos dicho nada, que se me ha olvidado. No lo vais a ver porque No. se nos congeló la cámara. Volveremos a intentarlo. En este capítulo no, obviamente. En el siguiente Más esperamos adelante. que podáis ver Sí, un vídeo. pero se intentó, pero no salió. El tema de la nevera yo sí que a mí me gustaría subirlo para que lo viesen, la Sí, foto de la bueno, nevera. eso ya lo gestionaremos Sí, de alguna exactamente, manera. pero tendréis las imágenes igualmente. Sí, o sea, algo vais a ver. Exactamente, lo que no Eso. sabemos aún es el qué. Bueno, y ya nos despedimos por hoy. Muchas gracias por acompañarnos, Pilar, otra vez. Gracias a Estamos vosotros. encantados de que estés aquí.
Recordad que podéis escucharnos cada martes a las 6 de la tarde en la aplicación de Paterna Ahora o también en Spotify y iVoox buscando Paterna Ahora Radio y los capítulos de Nutromi Radio. También podéis seguirnos en nuestras redes sociales, a Raúl como R. San Pedro Nutri, a Pilar como nutri.demeter y a mí como Nutromiciclo y al Instagram del programa Nutromi Radio, donde encontraréis mucha más información sobre nutrición. También queremos dar las gracias al realizador técnico Álvaro González. Hasta la próxima.